En primer lugar, daremos a conocer la introducción en el cual durante el transcurso de la historia entre hombres y mujeres se ha caracterizado por presentar grandes desigualdades, donde la mujer ocupa una disposición en desventaja en comparación con los hombres en los distintos ámbitos, y eso conlleva que en las últimas décadas los países y regiones han producido avances normativos y acciones para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito político. Asimismo, garantizar y mencionar con plenitud la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, principalmente en representaciones políticas en la parte institucional del país, en donde el plano cultural prevalece un patriarcalismo en el sistema político y en la sociedad en general que impone barreras en la inclusión de la mujer en la esfera política. Con el fin de obtener conocimiento objetivo y subjetivo, de acuerdo a nuestra investigación sobre la evolución de la participación de las mujeres en Noruega y Bangladesh en cargos políticos, como resultado de inclusión de género en comparación con El Salvador realizada en el año 2020. En el presente trabajo de investigación pretendemos mostrar la evolución del acceso a la participación de las mujeres en el ámbito político, en donde se sigue viendo debilitada por prejuicios y prácticas institucionales basadas en estereotipos de género, que obstaculicen el acceso de las mujeres a espacios de desarrollo personal y profesional e impiden un ejercicio libre de su derecho a participar en cualquier función de cargo político. Yo les hablaré acerca de los alcances que tomaremos en cuenta dentro de este proyecto. Nosotros pretendemos el estudio de la aplicación de las distintas cuotas de género en los países casos de estudio. Se abordarán factores culturales que influyeron en la priorización de la educación en materia de igualdad de género. También el estudio de la adopción de políticas que protejan la integridad familiar y el trabajo de las mujeres ante el embarazo. Se presentarán un análisis de la participación de la mujer en política desde sus inicios con el voto femenino, así como también se presentarán los avances del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en pos de fortalecer la participación de las mujeres en las esferas públicas. También se hará mención del impacto de la elección de mujeres en jefaturas de gobierno como factor que promovió la participación de más mujeres en política. Se tomarán datos de la Organización Internacional del Trabajo respecto a los índices de igualdad de género. Se tomarán datos del Banco Mundial respecto a la participación política de la mujer dentro de las cámaras legislativas. También se abordarán teorías respecto a los nexos familiares de las jefas de Estado de Asia, con énfasis en Bangladesh, que las han impulsado a su participación en la política. Previamente, con lo mencionado anteriormente por nuestro compañero Fernando, seguiremos con los límites de la investigación. Como primer punto, daremos a conocer que no profundizaremos en teorías económicas en relación al desarrollo de los países. Como segundo punto, debido a la crisis mundial por el COVID-19, no se pudo adquirir fuentes bibliográficas en físico, ya que hubo restricciones en la cuarentena. Como tercer punto, no se pudieron abarcar otros países, como ejemplo, en la inclusión de la mujer debido al escaso tiempo de desarrollo para la investigación. Como último punto y no menos importante, no profundizaremos en aspectos históricos estructurales de la sociedad. Situación problemática. A menudo las mujeres han sido las generadoras del cambio e impulsan a otras mujeres u hombres a ser partícipes de él. La reivindicación y el fortalecimiento de su participación en cargos de poder han sido necesarios para una gobernanza más democrática. En su afán para obtener más oportunidades y para que sus derechos sean legalmente reconocidos, han obligado al sistema a incluirlas, a dejar atrás todas aquellas prácticas o leyes obsoletas que discriminan o marginan a la mujer. Tras un largo periodo de constante compromiso, se han obtenido grandes pasos. Por ejemplo, los países nórdicos, que se caracterizan por ostentar los primeros lugares en los rankings sobre la disminución de brecha de género, así como también de una forma más específica Noruega, que es un país con un sistema muy inclusivo
y con mucho desarrollo en todos los rubros, así como también con mucha igualdad. Es destacable porque fue el primer país del mundo en aprobar la ley de igualdad de género en 1970, y hoy en día las mujeres representan casi el 40% del Congreso en ese país. También hay que recordar que para llegar hasta este punto hay una larga trayectoria. Por ejemplo, fue en 1986 cuando aún no existía representación significativa de mujeres, y por primera vez en ese año se eligió a una mujer como primer ministra del país. También el sistema electoral de este país ha sido uno de los elementos que ha facilitado la participación de las mujeres en materia electoral, debido a que es un sistema proporcional, es decir, que los partidos políticos tienen la oportunidad de elegir a sus representantes mediante el número de sus electores. Entonces, los votantes no pueden elegir solo por una persona, sino por la papeleta completa. Por otra parte, también se tiene el caso de Bangladesh, que aunque no es un país nórdico, es un digno caso de comparación también, pues en 1980 ninguna mujer podía acceder al derecho al sufragio. Fue hasta 1910 cuando por primera vez se percibió el progreso de unas elecciones igualitarias. Tiene el nivel más bajo de diferencia de género en términos de empoderamiento político en el mundo. Esto se debe en parte a que han tenido a una mujer como jefa de Estado por mucho más tiempo que cualquier otro país. Existen aún muchas brechas sociales, económicas, culturales que vetan a las mujeres de ser una parte activa de la sociedad y de la política en particular. Sin embargo, en las elecciones legislativas, las mujeres representan el 51% de los votantes, y en las elecciones generales representan el 50% de los votantes. Según el Banco Mundial, en el 2019, un 21% de representantes del Congreso de Bangladesh eran mujeres. La evolución de El Salvador en este rubro a comparación de Noruega y Bangladesh, claramente hay una notable disparidad, debido a que también se deben tomar en cuenta muchos factores estructurales. Pero, sin embargo, hay que destacar que El Salvador también ha conseguido avances muy importantes. Por ejemplo, se pasó de un periodo como el de 1890 a 1930, en donde prevalecía una visión totalmente conservadora de las mujeres, conservadora y machista, así como también del Estado, debido a que se creía, no se le daba la oportunidad a las mujeres para ser parte de cargos en este. En los años 30, con la conformación del Frente Democrático Femenino, se plantearon las primeras reivindicaciones de las mujeres en cuanto a los derechos políticos de estas, así como también un hecho muy importante y trascendental es la aprobación y puesta en práctica de la Constitución de la República de 1983, que tiene vigencia hasta la actualidad, en la cual se reconocen los derechos del hombre y de la mujer de forma igual. Hablaré sobre el planteamiento del problema. El título de nuestra investigación es La evolución de la participación política de la mujer en Noruega y Bangladesh como resultado de la inclusión de género en comparación a El Salvador en el año 2020. Por ello, nuestro equipo de trabajo realizó el planteamiento del problema con los siguientes aspectos que desarrollaré. La institución que se ha hecho mención a la igualdad de género ha sido la Organización de las Naciones Unidas, con su resolución sobre la participación de la mujer en la política, hecha en el 2011. Esta resolución dio a conocer aspectos de carácter político, económico, cultural, educativo y de igual forma también estereotipos que se mantienen en la sociedad mundial, lo cual no permite el desarrollo de la mujer en la esfera de la política.
De igual forma, el Banco Mundial dio a conocer unos informes en los cuales expresaba que la mujer tiende a obtener trabajos informales más que los hombres en los países de bajos y medio ingreso en el mundo. Este análisis no mostró que el grado de institución fuera un factor sólido, por lo cual deben analizarse otros motivos los cuales expresan por qué la mujer no está introducida en el ámbito político. Adentrándonos al tema, nos iremos al continente asiático, donde se llevan a cabo diferentes programas con el objetivo de llevar a la práctica los diferentes derechos que anteriormente no eran reconocidos. Uno de ellos es el Programa Regional para el Fomento de la Participación con Equidad de Género en Bangladesh, Camboya, Filipinas, Timor Oriental y Vietnam, el cual tiene como objetivo el generar el interés en la mujer en el ámbito político para que ésta se desarrolle de mejor forma. En Europa existen diversos comentarios con funcionarias públicas que dan a conocer y alusión a que se debe desarrollar de mejor forma el tema de equidad de género. De igual forma, hablando de Noruega, hay datos de la ONU que indican que los índices de desarrollo de este país se encuentran a la cabeza a nivel mundial, haciendo que este tenga una imagen buena al exterior. En América Latina, en los años 80, se inicia un proceso de equidad de género, logrando consigo la redemocratización. Para ser más específicos, en El Salvador se ha desarrollado una relación institucional, la cual busca promover la equidad de género, la cual es liderado por la Institución Salvadoreña de Desarrollo de la Mujer. Esto nos llevó al cierre del planteamiento, el cual es el caso específico, que dice que las brechas de género se dan en el ámbito político y se han llevado durante mucho tiempo. Tal ha sido en los países de Bangladesh, Noruega, El Salvador, y estos dos anteriores mencionados superan enormemente esta brecha que existe gracias a las políticas, programas, instituciones, entre otras cosas que se han implementado para contribuir a la disminución de la brecha que existe en este ámbito. El Salvador se ha desarrollado de diferente manera. Es por ello que como grupo de trabajo les daremos a conocer las siguientes preguntas de investigación. Para sumergirnos de a poco en la investigación abordada, se debe plantear y especificar las preguntas que fueron claves en el desarrollo del proyecto, así como también de los objetivos establecidos para encaminar la investigación. Primero plantearemos la pregunta general que dicta de la siguiente manera: ¿cómo ha sido la evolución de la participación política de las mujeres en cargos públicos en El Salvador en comparación a Noruega y Bangladesh? Responder a este interrogante puede ser un tanto sencilla, si se ve desde una perspectiva básica y normal, sin tener ningún conocimiento de la historia de Noruega y Bangladesh, debido a que se sabe que son países mucho más desarrollados que el nuestro. Pero si se recurre a estudiar y investigar acerca de la historia de estos países, se denota que el camino de las mujeres para poder votar e incluirse en los asuntos políticos correspondientes a cada país ha sido el mismo, en el sentido en que ha sido difícil, de lucha y sacrificio constante para poder ejercer un derecho universal, lo que es votar y optar a candidaturas a puestos de gobierno. Sin embargo, es evidente observar que el avance que las mujeres han tenido en Noruega y Bangladesh es mucho más antes que en El Salvador, considerando que en Noruega la mujer logró votar 52 años antes que el nuestro, y en el caso de Bangladesh, las mujeres tuvieron una mayor participación 40 años antes que en El Salvador. Esto enmarca el desarrollo que han tenido estos países para introducir a las mujeres en el ámbito político, teniendo un margen de diferencia muy ancho con El Salvador, pero teniendo en sí los mismos resultados. Continuando con la temática de las preguntas de la investigación, abordaremos las preguntas específicas, comenzando por ¿cómo interviene el ámbito sociocultural en la participación política de las mujeres en cargos públicos de El Salvador en comparación a Noruega y Bangladesh? Teniendo en consideración que la cultura salvadoreña es caracterizada por ser autoritaria y machista, el recorrido que la mujer salvadoreña tuvo que
atravesar fue duro y sangriento. Si nos remontamos a la época de 1940 a 1950, veremos un El Salvador dominado por los hombres, y eso en todos los ámbitos. Pues la mujer, su papel principal, según nuestra cultura y según nuestra sociedad, era más ser una ama de casa, que no debía ni tenía el derecho de poder participar en lo político. Ese tema era solo para los hombres. Luego de diferentes protestas y manifestaciones llevadas a cabo por mujeres independientes y con sed de brindar y liderar su conocimiento al país, las mujeres pudieron votar y optar a cargos públicos. Actualmente la sociedad salvadoreña se ha abierto más a la participación de las mujeres, mostrándolo en sus campañas y en las numerosas mujeres que hay en los puestos de gobierno. Si lo contrastamos con el ambiente sociocultural de Noruega, observaremos que la clave es que la mujer sea igual al hombre en la vida laboral, y que eso impactará en otros aspectos en la sociedad y la política. Se mantiene la igualdad de género para obtener un mayor y mejor resultado para el buen desarrollo del país. Por otro lado, en Bangladesh las mujeres han tenido una excelente participación en la política como jefas de Estado, aunque mayormente la intimidación por parte de los partidos conservadores y las normas religiosas y socioculturales se utilizan para reducir e intimidar a las mujeres, lo que suele limitar su derecho al voto. La siguiente pregunta específica se redacta de la siguiente manera: ¿cuáles son las felicitaciones y disposiciones normativas que se implementan en Noruega y Bangladesh que permiten el nivel de empoderamiento femenino que aún no se logra en El Salvador? Un libro blanco sobre igualdad de género presentado ante el Parlamento noruego sentó las bases de los esfuerzos específicos a lo largo del plazo para poder lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Noruega se compromete a elaborar una ley renovada y exhaustiva de igualdad y un proyecto de ley sobre discriminación. La igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas continúa siendo una prueba importante para la política exterior de Noruega. El nuevo Plan de Acción sobre Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres en la Política Exterior y Desarrollo de Noruega. Bangladesh tiene el octavo nivel más bajo de diferencias de género en términos de empoderamiento político en el mundo. Esto se debe en parte al hecho de que han tenido un jefe de Estado mujer por más tiempo que ningún otro país en el mundo. Desde la década de 1990, las mujeres tienen mayor presencia en el ámbito político. A pesar de las barreras que vienen con las reglas patriarcales y la pureza, el sistema de cuotas ha favorecido la presentación de las mujeres en el Parlamento Nacional y los gobiernos locales. Y como última pregunta, tenemos: ¿cómo ha influido la determinación de ciertas líderes femeninas en la actitud de las mujeres en los países casos de estudio en la actualidad? El tomar la iniciativa de liderar un movimiento y enfrentar la realidad que aleja el empoderamiento femenino del poder del gobierno, siendo una mujer y no apoyada por, como se esperaría, deja marcas en la historia que logran cruzar todas las barreras, siendo que el tiempo pase, la mujer se sentirá identificada con quien logró conseguir un cambio benéfico para todas aquellas que aspiran a un cargo público y no tener miedo a la discriminación. Y eso se destaca en la actualidad. Millones de mujeres estudian y se preparan para llevar la batuta de puesto público de X país. Así se concluyen las preguntas de investigación, abordando en este momento los objetivos del proyecto, los cuales son: el objetivo general, conocer cómo ha sido la evolución de la participación política de las mujeres en cargos públicos en El Salvador en comparación a Noruega y Bangladesh. Los objetivos específicos: el primero es indagar cómo interviene el ambiente sociocultural en la participación política de las mujeres en cargos públicos de El Salvador en comparación con las mujeres en Noruega y Bangladesh. El segundo es identificar las facilidades y disposiciones normativas que se implementan en Noruega y Bangladesh que permiten el nivel de empoderamiento femenino que aún no se ha logrado en El Salvador. Como último, tenemos detectar la influencia en la determinación de ciertas líderes femeninas en la actitud de las mujeres en los países casos de estudio en la actualidad. Como parte final de mi apartado, culminaré con la definición de los conceptos utilizados en la investigación. Como primero tenemos el feminismo. Este define un cambio en las relaciones sociales que conduzcan a la liberación de la mujer y también del hombre, a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre ambos géneros.
También se puede decirse que el feminismo es un sistema de ideas que, a partir del estudio y análisis de la condición de la mujer, en todos los órdenes, familia, educación, política, trabajo, etc., busca transformar las relaciones basadas en la desigualdad y opresión sexual mediante una acción movilizadora. El segundo es el feminismo liberal. Defiende los valores de libertad, dignidad, igualdad y autonomía propios del pensamiento liberal. Considera que las mujeres son oprimidas porque no son tratadas igual que los hombres y exigen igualdad de oportunidades formales, materiales o reales para revertir la situación de discriminación. Entre las autoras que asumen esta corriente destacan Mary Freeman, Karen Gregan, Genevieve Lloyd, Jane Richards y Susan Okin. El movimiento sufragista. El movimiento feminista transcurrido en el siglo XX, cuyos objetivos principales eran la consecución como décimo del desarrollo a voto, una mejoría en la educación femenina, conseguir la capacitación profesional y una apertura de los horizontes laborales. El purtar es una costumbre practicada en las sociedades musulmanas e hindúes, en las que las mujeres permanecen en una parte especial de la casa o se cubren la cara en el cuerpo para evitar ser vistas por hombres que no están relacionados a ellas. El reformismo. Esta es una doctrina que impulsa una transfusión pacífica y paulatina de una situación social y política o de otra clase. Este propone una transformación gradual, un movimiento revolucionario en busca de un cambio profundo. Y por último tenemos la teoría feminista. Se refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su papel en la sociedad y las vías para lograr su emancipación. Se diferencia de los estudios de la mujer por su perspectiva estratégica, además de analizar y diagnosticar sobre la población femenina, busca claramente los caminos para transformarse esta. En esta investigación se pretende el estudio la evolución de la participación política de las mujeres en Noruega y Bangladesh en cargos públicos como resultado de la inclusión de género en comparación con El Salvador durante el 2020, debido a que existe una gran gama de teorías en particular que intentan dar explicación al porqué de la mayor participación de las mujeres bajo condiciones específicas. Condiciones que son interesantes abordar y mencionar que no se han proporcionado dentro del Estado salvadoreño, pero no se niega que no hayan avances en la igualdad de género en muchos campos. Atendiendo a la naturaleza de esta investigación, se hará énfasis en la participación de la mujer dentro de las esferas políticas. Los derechos de la mujer históricamente han sido menos en comparación de los hombres. El derecho al voto, en particular por parte de las mujeres, se implementó por muy pocos países a finales del siglo XIX. Es hasta pasada la segunda mitad del siglo XX cuando se da el auge de la implementación del voto femenino. Eso constituyó que las mujeres se animaran a ser más activas en la sociedad, aunque de la misma manera no fue suficiente, puesto que el arraigo de las sociedades machistas, en el cual solo el hombre podía ser visto, considerado como ser con autoridad y el mejor razonamiento para enfrentar los fenómenos y problemas que atañían a la comunidad. El pensamiento común era que el destino manifiesto de las sociedades era ser gobernadas por hombres, dado que las mujeres se las consideraba como torpes e indiferentes. Dentro de las democracias, la primera mujer al frente de un estado fue elegida en 1960 en Sri Lanka, un país subdesarrollado en el sudeste asiático. En la historia reciente, a partir del 2000 a la fecha, la involucración de la mujer en la participación política dentro de cargos públicos ha sido bastante buena alrededor del mundo. Sin embargo, hay países que resaltan por su lucha en pro del favorecimiento de una sociedad en la cual la equidad de género sea una prioridad por el bienestar de la ciudadanía en general. En la palestra del sistema internacional, la participación de la mujer tanto en cargos públicos y cargos públicos internacionales es clave para el desarrollo de políticas, en algunos casos más efectivas y menos invasivas en los derechos humanos. Un ejemplo de ello es la implementación de la pena de muerte por gobiernos que tienen al mando en su mayoría hombres. Es importante la realización de este estudio para el análisis del comportamiento de las características que permitieron a la mujer destacar y traer a la colación del diario vivir el aporte que han hecho las mujeres. Asimismo, este informe puede servir de inspiración para algunas mujeres que quieran participar en las esferas políticas de los estados o que simplemente busquen el empoderamiento de su género. Al respecto, como lo mencionaba anteriormente, la participación de las mujeres en la política ha progresado de manera evolutiva a lo largo de los años en el país de El Salvador, en el cual se demuestra que las mujeres
tienden a demostrar mayor liderazgo y eficacia e importancia en el ámbito político, ya que el liderazgo femenino ha ayudado a derribar barreras culturales y estructurales que existen en quién podrían gobernar o tomar una posición de funcionario en el gobierno. Esta investigación busca utilizar información precisa y contundente proveniente de organismos internacionales oficiales y movimientos feministas que han tenido gran trayectoria. Entre algunas de las fuentes podemos mencionar ONU Mujer y el Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe, el movimiento MeToo, el Banco Mundial y muchas otras organizaciones que están enfocadas en el avance de la mujer. Es por esta razón que la investigación hace en efecto que la participación de las mujeres contraiga beneficios sociales en la sociedad para promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género en el ámbito político, económico y social, para hacer diferencia, hacer justos y equivalentes en los grupos sociales. Seguidamente, con los puntos de la investigación daremos a conocer nuestra hipótesis. En primer lugar tenemos la hipótesis general, que es la evolución de la participación política de las mujeres en Noruega y Bangladesh en cargos públicos se ha visto acrecentada como efecto de la inclusión de género en comparación con El Salvador durante el 2020. En el segundo lugar tenemos la hipótesis específica. Como primer punto tenemos el ambiente sociocultural influye de manera diferente en la participación política en cargos públicos en El Salvador, en comparación de los países de casos de estudio. En segundo punto tenemos las facilidades y disposiciones normativas como las cuotas de género partidario o legislativo y la priorización de género en Noruega y Bangladesh, que el empoderamiento femenino permite, no han sido implementadas en El Salvador. Como último punto y no menos importante, tenemos que el valor de determinación que poseen líderes feministas en los países de estudio de Noruega y Bangladesh propicia la participación de más mujeres en cargos públicos a nivel mundial. Dentro del marco teórico tenemos los antecedentes históricos. Sabemos que a lo largo de la historia la mujer ha tenido menos participación política que los hombres. Sin embargo, la sociedad ha ido transformándose, ha ido evolucionando, al punto que la mujer se ha introducido paulatinamente en dicho campo. Para hablar de la historia del liderazgo femenino, entendemos que está ligada a los sucesos ocurridos para la obtención de los derechos de la mujer y la disminución de la exclusión entre hombres y mujeres con respecto a las oportunidades que tienen ambos géneros dentro de ámbitos políticos, económicos y sociales. Las primeras manifestaciones que se realizaron de igualdad de género ocurrieron en el siglo XX, fueron iniciativa por parte de un grupo de sufragistas en Inglaterra. Con esto la mujer alcanza más voz y algunas hasta llegan a posicionarse en cargos políticos de gran relevancia, aunque la mayoría de ellas por cortos plazos o periodos eventuales. Con respecto a la evolución mundial de la aprobación del sufragio femenino, en Europa el primer país en aprobarlo fue Finlandia, le sigue Noruega y luego Suecia. Además, en 1920 Estados Unidos aprobó la 19ª enmienda a la Constitución y esta establece que ni el gobierno ni los estados federales pueden negarle a alguien el derecho al voto a causa de su sexo. Con respecto a países latinoamericanos, el primer país en Sudamérica en aprobar el sufragio femenino fue Uruguay en 1927, le sigue Ecuador en 1929 y así toda una evolución por América Latina hasta finalizar en Paraguay en 1967. Con respecto a los países casos de estudio, primero tenemos a Noruega, que en 1840 a la mujer se le consideraba como incapaz, no tenía derecho ni siquiera de formarse académicamente para ejercer en un cargo político o derecho a poder pertenecer a cualquier tipo de trabajo. Es en 1884 que se extiende el sufragio y toda una evolución que nos lleva hasta 1920, donde los principios de igualdad de salarios y el derecho de acceder a todo tipo de trabajos es que se establece en el gobierno. En el caso de Bangladesh, en 1910 es que la mujer empieza a tener más presencia en el ámbito político y es que a pesar de las barreras que se tienen por las leyes patriarcales y la purga, el sistema de cuotas es el que ha favorecido a las mujeres de Bangladesh
a que haya más representación femenina en parlamentos nacionales y gobiernos locales. El caso de El Salvador es en 1950, donde la mujer tiene el derecho de elegir y ser elegida. Además, en esa misma época se crea la primera organización de mujeres ligada al movimiento social. Y es importante resaltar que en 1956 se crea la Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas y es considerado un hecho trascendental de movimientos femeninos, ya que fue la primera organización propia de mujeres que se oponía a las normas que usualmente se establecían en los partidos políticos. Así, desde mediados de los 70s y 80s es que cada vez más mujeres de los distintos sectores de la sociedad se han podido introducir dentro de organizaciones que les permiten participar en movimientos políticos y sociales. Para nuestra fundamentación teórica nos basamos en la teoría feminista como una corriente liberal. El feminismo, con sus críticas y argumentos, ha tomado cada vez más importancia en el debate intelectual de las relaciones internacionales, al sacar a la superficie los descontentos hacia la discriminación en contra de las mujeres, en un mundo donde se refleja una visión masculina y los roles importantes que desempeñan las mujeres se ven minimizados y se establecen como lo débil. La teoría feminista, específicamente la corriente del feminismo liberal, sobresale por fortalecer la manera de entender y resolver los problemas del mundo y actuar a través de supuestos teóricos que cuestionan la situación acerca de las mujeres. Por ello, la corriente liberal de la teoría feminista es la más acorde al aportar un respaldo teórico adecuado para el presente problema de investigación, ya que ha estado al frente de los derechos civiles y políticos, dedicando gran parte de sus esfuerzos a la consecución de estos últimos. En la investigación que hemos realizado se ha hecho hincapié en el análisis de las circunstancias que ha llevado a países como Noruega y Bangladesh a conseguir cierto nivel de equilibrio de género en materia de ejercicio en cargos públicos y lograr determinar qué es lo que El Salvador está o no haciendo, analizándolo a través de postulados de la teoría feminista liberal, ya que esta postura procura que surja igualdad de oportunidades generando leyes que lleven al reformismo, pero no leyes más masculinas o femeninas, sino leyes más humanas. Esquema capitular tentativo. Capítulo 1. La influencia del ambiente sociocultural de El Salvador en la participación política de las salvadoreñas. 1.1. Generalidades. 1.2. Desarrollo sociocultural. 1.2.1. Sistema constitucional salvadoreño. 1.2.2. Políticas públicas de género. 1.3. Participación política de las mujeres salvadoreñas. 1.3.1. Déficit democrático. 1.4. Prejuicios de género. Capítulo 2. Evolución y desarrollo de los derechos políticos de las mujeres en Noruega y Bangladesh. 2.1. Generalidades. 2.2. El rol de las mujeres en el sistema político de ambos países. 2.3. Disposiciones que benefician a las mujeres para ejercer cargos públicos. 2.3.1. Reformas constitucionales. 2.3.2. Instituciones de género. 2.3.3. Igualdad jurídica. Capítulo 3. Incidencia de personajes destacables en el marco de la participación femenina en Noruega y Bangladesh. 3.1. Perfil de las mujeres que ejercen o han ejercido cargos públicos en el poder o en el gobierno. 3.2. Análisis del comportamiento de las mujeres en torno al liderazgo político. 3.3. Fiabilidad de las gestiones femeninas gubernamentales. Yo les hablaré sobre la estrategia metodológica de nuestra investigación. El enfoque de nuestra investigación es el cualitativo, el cual busca la medición de los fenómenos sociales, lo cual se deriva de un marco conceptual que permite que el problema analizado haga una serie de preguntas que van relacionadas con las variables formuladas de forma deductiva.
La investigación interpretativa es la que nosotros desarrollaremos con el propósito de comprender la problemática, el cual se encuentra vinculado con los fenómenos sociales, permitiendo hacer interpretaciones y conclusiones que van vinculadas con nuestra teoría de investigación, la cual es la de género. Para finalizar, la técnica que utilizaremos serán las entrevistas a diferentes funcionarias públicas que tengan impacto en la sociedad y, de igual forma, estudios de casos con los países antes mencionados.